Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a presentarnos. Yo soy Javier Sanz, soy psicólogo clínico y profe de los cursos de preparación para el PIR de CEDE. Y bueno, estoy en muy buena compañía. Voy a dejar que mi compañera se presente enseguida, pero antes queríamos también aprovechar estos minutillos de introducción de la sesión informativa para que nos pudierais contar un poco acerca de vosotros y en qué momento estáis en relación con el examen PIR. ¿Qué dudas tenéis sobre la preparación del examen? Si estáis en los últimos cursos de la carrera, si ya os habéis preparado el examen y estáis con la idea de presentaros una próxima convocatoria, un poco para saber hacia dónde dirigir también la sesión informativa, ¿vale? Pero bueno, voy a pasarle la palabra a mi compi para que se pueda presentar también. Desenchufo el micro. Hola, ¿me escucháis? ¿Se me escucha? ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues yo soy Paula Alonso, he sacado el PIR este año y bueno, estoy aquí por compartir un poco la experiencia tanto de la preparación como de un poquito que creo que podría contar de lo que llevo de residencia. Y bueno, eso, saber un poco en qué punto estáis, porque si vais a empezar ahora, pues me gustaría contaros un poco eso, pues de qué va esto del PIR, y si es un poco más avanzado, pues contar más de la experiencia de preparación y tal. Y yo me he dividido un poco lo que iba a contar en por qué elegir el PIR, por qué elegir el PIR en esta academia, que es donde yo lo he preparado, y la metodología de estudio que yo utilicé. Y bueno, para que hagáis preguntas y si podemos responderlas, las respondamos. Pero bueno, vamos a ir contestando a lo que ya vais preguntando por el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del micro, vamos a probar a ver si el audio puede ser bueno para que podamos utilizar ese formato y si no, pues tiramos con el chat. Sí que ha preguntado que hacia dónde van a estar dirigidos los cursos de este año. Si a antiguos alumnos o personas que ya se hayan preparado el examen antes o si a personas que se presentan por primera vez a la preparación del examen. El enfoque de los cursos para los antiguos alumnos es un curso que hemos inaugurado este año pasado que se llama Curso REPIR y que está pensado para trabajar con personas que ya se han presentado al examen y que han hecho un trabajo previo importante. Es un curso con un formato distinto a los cursos estándar que van dirigidos tanto a personas que se han preparado ya el examen pero quieren dar varias vueltas en profundidad el material, como a personas que se presentan por primera vez. ¿Vale? En los cursos que vamos a hacer en las sedes de Andalucía, en la sede de Granada, en la sede de Málaga, en la sede de Sevilla, son cursos que se realizan los sábados. Vamos a empezar el mes de abril, bueno, os contamos un poquito la secuencia y que a partir de ahí vamos a dar 3 vueltas completas al material. Entonces, eso va a permitir trabajar en profundidad los contenidos, trabajar con preguntas, utilizar esquemas de repaso y pueden estar orientados a personas que ya han trabajado con el material para el examen o a personas que se enfrentan por primera vez porque dan varias vueltas al material. Cursos más específicos para personas que ya han trabajado mucho con los contenidos del examen PIR y se hayan presentado al examen, incluso se hayan quedado muy cerquita de conseguir la plaza, tendrían más el otro formato que es este curso REPIR que os comentaba, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la idea. Eu dice 3 vueltas de forma presencial. No, voy a intentar poner la presentación para que pueda utilizar una diapositiva en la que hemos resumido, a ver si soy capaz. Me imagino que ahora podéis ver la presentación, ¿verdad? Voy a avanzar hasta lo de los cursos. Vale. Este es el calendario y el formato, ¿vale? Veis que se dan 3 vueltas. La presencial, para aquellos alumnos que quieran ir a las sedes presenciales, porque también la van a poder seguir en la modalidad online, es la segunda vuelta. Y la primera vuelta y la tercera se van a hacer totalmente online, ¿vale? La primera vuelta, como tenéis, es una vuelta que empieza en abril y que va hasta septiembre, de un trabajo en profundidad desde casa con ese formato online. La segunda vuelta es la que vamos a hacer de forma presencial
empezaremos en octubre, de octubre a diciembre, trabajando con todas las materias y con todos los contenidos, y la última vuelta va a ser también en formato online. Como la primera, va a ser una vuelta más cortita, intensiva, para hacer ese repaso. O sea que respondiendo a la pregunta de EU, la vuelta presencial es la segunda, la del trabajo más aplicado, orientado al examen, y la primera vuelta, que es la de profundizar en los contenidos, y la tercera, la del repaso, se van a hacer en el formato online, ¿vale? Aquellas personas que por lo que sea quieran hacer también la segunda vuelta en formato online, por supuesto que va a estar disponible, porque las clases de todas las vueltas del curso se van a grabar y todos los alumnos, ¿no?, van a poder acceder a ellas en el campus virtual tantas veces como lo necesiten, desde que empiecen las clases hasta el mismo día del examen, ¿vale? Eso se queda grabado, está en el campus virtual y es un material al que tenéis acceso cuando sea necesario, ¿vale? A ver, Graciela dice, en mi caso, hace años estuve en el curso presencial de CEDE, pero al final, por cuestiones personales, no me pude presentar. Año 2010, más o menos, o sea que ya de eso hace bastante, ¿verdad, Graciela? Quería saber las nuevas novedades para volverlo a intentar, tanto en los cursos como en el examen. Bueno, pues 2010, tenemos que viajar como en el tiempo, ¿no? Regreso al futuro, y han cambiado bastante las cosas. Paula lo contará luego después. Su experiencia en la última convocatoria ha sido la de la primera convocatoria que hemos tenido con un examen con cambios tanto en el tiempo, en el número de preguntas, en el peso del expediente académico, y yo diría también con algún cambio claramente positivo como es el aumento en el número de plazas, porque afortunadamente, si tomamos, que alguna diapositiva también tenemos preparada al respecto, el número de plazas por año, ¿no?, pues ha ido aumentando en las últimas convocatorias, ¿no? Entonces, los cambios más significativos desde esta última convocatoria 2019, que el examen ha sido en este mes de febrero del año pasado, ¿no?, es el cambio en el número de preguntas del examen. Pasamos de 225 a 175, se reduce el tiempo para realizar el examen de 5 a 4 horas y también cambia el expediente académico. Los cambios más importantes son que se computa todo el expediente académico, no solo los créditos troncales y obligatorios, y que se computa de 1 a 10 en lugar del 1 al 4, como se estaba haciendo tradicionalmente, ¿no? Eso en cuanto a la parte más formal de las características de las pruebas de acceso. Los contenidos son los mismos, todos los que estudiamos en la carrera de psicología, pero adaptados al cambio de tendencia de los textos y las publicaciones de los últimos años. Pues en el 2010 todavía no estaba publicado el DSM-5, ya llevamos varias convocatorias seguidas, que es el texto de referencia en cuanto a las clasificaciones internacionales que preguntan en el examen. No hay preguntas del DSM-4, son del DSM-5. La CIE-11 está ahí en ciernes, todavía no la han preguntado, pero es posible que nos la pregunten porque es una clasificación que ya aparece en algunos textos universitarios recientes. Y, bueno, pues muchísimos manuales de tratamientos que se han ido publicando, actualizaciones en la parte de la intervención que han ido ganando peso. Entonces, la parte de los contenidos, yo os diría que la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Más o menos el porcentaje de preguntas por asignatura correlativo en el examen no ha variado desde 2010 mucho, pero sí que han cambiado las referencias bibliográficas de las preguntas, y por eso constantemente estamos actualizando los contenidos y los materiales, fijándonos en las nuevas publicaciones, fijando en las preguntas del examen. Eso sería el resumen que yo te haría, Graciela. No sé si Paula a lo mejor quiere añadir algo más, que ya se lo ha preparado hace muy poquito. Le paso el micrófono. Yo creo que también ha cambiado el modo de preguntar. O sea, yo que he hecho los exámenes desde 2010, en 2010 no sé si eran más preguntas de 235, eran como 200 y pico, largo. Ya somos viejos. Justo, el 2010 ya cambia. 225. Vale. Fue en el 2009 cuando salió la orden que cambió el número de preguntas de 250 a 200. Vale, pues de todas formas para mí ha cambiado el formato de pregunta, porque la primera vez que me presenté para mí eran preguntas bastante teóricas y que requerían bastante memoria,
Y últimamente, en los últimos 2 años, sí que he notado un aumento de dificultad del examen y la necesidad de relacionar a lo mejor conceptos de varias asignaturas, de tener más integrado el conocimiento, que ahí es donde yo pienso que el formato de los libros de CD, que es más amplio que puede ser en otras academias, es lo interesante, porque me parece difícil aprenderte para mí, esto por supuesto es subjetivo, pero me parece difícil aprenderte una serie de cosas de memoria sin integrarla porque va a ser difícil contestar las últimas preguntas que han ido saliendo. Y también analizando, creo que ha habido más preguntas de tratamiento, ¿no? De tratamientos nuevos y bastante más peso la clínica y sí teniendo menos peso. Yo recuerdo en años anteriores que tenían a lo mejor más peso básica, que había más preguntas que las que puede haber ahora, que quizás un poco más sencillas, pero ahora hay menos y ha aumentado el peso de la clínica. Y es el cambio con respecto a las 175 preguntas. Yo creo que se están centrando un poco más en lo que es el examen de, de psicólogo clínico. Eso es mi perspectiva. No sé si... Sí, bueno, y otra pregunta, ¿no? Era que también estaba en lo que decía Graciela, era que cómo habían cambiado los cursos, que si habíamos cambiado el formato de los cursos. Sí que lo hemos ido adaptando bueno, pues un poco al feedback también que nos vais dando las alumnas y los alumnos todos los años y a los cambios de los tiempos, ¿no? Pues un poco lo que os decía antes, el poder grabar todas las clases del curso para que podáis acceder a ellas por si alguna no podéis asistir y la queréis ver desde casa, pues si la queréis repasar o queréis trabajar con ella, es algo con lo que contamos ahora y, bueno, pues hace unos poquitos años eso era impensable por la forma de organizar. El enfoque, la estrategia por la que hemos apostado en el cambio de este año, como veis, es sacar más horas al curso, aprovechando también este formato semipresencial, que las personas que quieran presencial puedan tener todavía más horas con una parte de trabajo online y que las personas que les venga más cómodo hacerlo online pues puedan tirar por ahí directamente. Pero con tener más horas también lo que podemos hacer es dar varias vueltas al material y hacer un trabajo distinto en cada vuelta. La primera vuelta, un trabajo como más teórico, más de base, de contenidos, desde casa, pues leeros los materiales, subrayarlos, trabajar con hacer esquemas. La segunda vuelta, aplicarlo a cómo lo están preguntando en el examen y cómo tenemos que responder a las preguntas del examen sobre los contenidos. Y luego ya pues un último repaso para consolidar lo estudiado en la vuelta. Preguntaba Edu también que tenía dudas acerca del curso REPIR o el curso estándar, ¿no?, que estamos presentando ahora para las sedes de Andalucía, y la diferencia pues tiene que ver con esto que estamos contando, el número de horas. Si tú ya tienes un trabajo muy, muy, muy importante hecho y no quieres trabajar tantas horas de clases, pues puedes ir más a la parte del REPIR y hacer ese repaso, actualizar los contenidos, ir a las dificultades. Si, aunque te hayas presentado el examen, consideras que te viene bien un trabajo de clases de más horas para poder ir más despacito, trabajando aspectos específicos, sin dudarlo, pues iríamos a las 3 vueltas, ¿no? Eso es un poco lo que yo valoraría desde ahí, ¿no? Bueno, nos hacéis más preguntas. Veo que lo del micrófono, ¿no? Por el chat, ¿no?, que es como estáis haciéndolas. Almudena dice, tengo una duda respecto a qué debemos esperar después del PIR. Tras los 4 años de formación, ¿habría que hacer otro examen para conseguir puesto o cómo sería? ¿Te atreves? Sí, Bueno, lo digo lo que se atreve porque como está ahora con la ilusión de haber empezado la residencia, a lo mejor en pensar en lo que viene después, no sé si es cortar un poco el rollo, pero venga, vamos a dejar a la Paula que sí. conteste. A ver, yo creo que te refieres al examen que habría que hacer para tener una plaza fija, que ahí sí que sería necesario presentarse a la OPE cuando salga una plaza para tener tu sitio fijo ya en adelante, pues sí que tendrías que hacer esa oposición. Pero yo creo que es pronto para pensar en eso. Yo desde luego no lo pienso en este momento porque la formación que haces durante los 4 años te permite
no solamente tener el acceso a esa plaza fija en ese sitio, sino que puedes trabajar en otros lugares con la formación que estás haciendo y aparte tienes, o sea, hay una bolsa de trabajo también en base a los puntos que vas consiguiendo a lo largo de la residencia, con publicaciones y artículos y eso vas ascendiendo en la bolsa y sí que te van llamando, para eso no haría falta presentarse otro examen. ¿Y qué más? La bolsa y bueno, cubrir también los puestos de bajas y tal. Yo creo que muy a largo plazo, pues igual que en toda la formación sanitaria especializada, necesita otra oposición, pero yo creo que bastante más sencilla, ¿no? O sea, no sé, ahí ya no puedo decir nada, pero creo que como que es muy pronto para pensar en eso porque no se sabe lo que va a llegar después. Después hay muchísimas oportunidades de trabajo. Yo no conozco a ninguno que esté parado, que a lo mejor tienes que moverte como interino en diferentes partes, sí, pero no que esté parado porque con la poca cantidad de plazas, que al principio nos parece malo, pero después, bueno, porque salen poca gente, pues sí que es posible, altamente probable tener una plaza, un trabajo o algo así. Si tú quieres añadir algo. Yo puedo añadir poco, la verdad es que lo has explicado muy bien. Como mucho podría añadir cómo están siendo los exámenes o los procesos selectivos para plazas ya de facultativo especialista a los que podemos optar después de haber hecho la residencia y tener la especialidad. Son exámenes distintos, en el sentido de que lo que se va buscando más es el perfil de un psicólogo especialista que está familiarizado con el sistema de salud mental público y que se sabe desenvolver en ese ámbito. Entonces, no va a ser un examen tan teórico, ¿no?, como volvernos a estudiar todo lo de la carrera, que eso se da por supuesto, no es volver a prepararnos el examen PIR, sino un examen más orientado a la parte práctica, ¿no?, de lo que supone el trabajo directo con los pacientes, cómo es hacer una evaluación, un diagnóstico diferencial, la formulación de un caso, el tratamiento desde una perspectiva de lo que es la red pública de salud mental, ¿no?, conociendo los distintos dispositivos, a dónde se podría derivar, si fuera necesario una baja, una incapacitación, un ingreso, ¿no?, el dominar esos conceptos que son más prácticos y que son los que aprendemos en los 4 años de residencia, porque al final pensamos en oposición, ¿no?, cuando hacemos el examen PIR, pero no es una oposición para un empleo que vas a tener toda la vida, es una oposición para conseguir acceso a una plaza de formación durante 4 años, una formación muy potente y que nos coloca luego en disposición, ¿no?, de dar el siguiente paso, que sería pues prepararnos para conseguir una plaza fija, ¿no?, en el sistema público, si es hacia donde queremos dirigir nuestro trabajo, porque también hay compañeros que hacen la residencia y dedican luego esa formación que han adquirido para trabajar en el circuito privado, ¿vale? Eso es algo luego que habría que decidir, pero como decía Paula, bueno, yo creo que no hay que pensar en eso cuando nos preparamos el examen PIR, tenemos que pensar en los 4 años de la especialidad, que es un poco lo que tenéis por delante en ese momento, ¿vale? Hay lo del descuento, que también lo habéis puesto varias veces, ¿no? Sí, este año estamos trabajando con un descuento del 50% en la matrícula de los antiguos alumnos, de los alumnos de cualquier curso, ¿no? Porque si preguntabais que si presencial a la distancia, el descuento de antiguo alumno del 50% es para todas las modalidades de los cursos. Bueno, pues entonces, si queréis, lo que podemos hacer, ¿no? Hemos hecho como una especie de calentamiento, hemos dado tiempo también a que se haya incorporado alguna persona que todavía no había entrado justo cuando nos hemos conectado. Vamos a contaros un poco el material que teníamos preparado. Primero empezará Paula desde su experiencia preparándose el examen de la última convocatoria y, bueno, y más cosas que os va a ir contando. Luego yo haré algún comentario más específico de los cursos que tenemos organizados para este año y luego volvemos a dejar que lancéis las preguntas que tengáis, ¿vale? Para que no os vayáis con dudas después de la sesión, ¿vale? Pues entonces le voy a pasar el micro a Paula. Bueno,
Yo he dividido lo que voy a hablar en por qué el PIR en CD y la metodología de estudio que yo tenía. Como que me es bastante difícil resumir por qué el PIR. Me podría tirar hablando muchísimas horas y no es cuestión de aburrir, pues lo he escrito y bueno, quería compartirlo con vosotros. Yo creía que, bueno, he leído que algunos estáis ya como que os habéis preparado varias veces, entonces pues bueno, el que no se sienta aludido, pues que olvide esa parte, ¿no? Pero decía, pues bueno, supongo que ahora os queda un poco lejos todo eso relacionado con el mundo PIR. No sé qué ideas previas tenéis acerca de lo que es, pero ya que vais a acabar pronto la universidad, pensaba que todos estabais así un poco en eso. Me gustaría empezar por las diferencias que puede tener con el PIR o al menos lo que yo puedo aportaros personalmente. No quiero que percibáis esta charla como desmotivadoras o que os vayáis pensando dos veces y embarcaros en esto. Mi intención es daros una visión optimista, ya que yo estoy aquí, por lo que no es imposible, pero realista. No quiero que ninguno se acuerde de mí cuando lleguen los baches. Algo que me costó ver en un principio es que esto no se parece en nada a los exámenes finales. Aquí no vale con estudiar un mes antes entero en la biblioteca y presentarse el examen. Este examen se hace, digamos, cada día. Creo que de hecho, cuando menos hace es el último mes, porque los nervios, las horas sin dormir, el estrés, el no me da tiempo y todo eso no son buenos amigos. Con esto no quiero decir que tenéis que estar a nivel exámenes finales durante toda la preparación. Esto es, como se suele decir y le habréis dicho varias veces, una carrera de fondo. Lo ideal para mí ha sido llevar un ritmo constante. Creo que en este caso no vale de nada que os cuente el ritmo que yo llevaba porque he utilizado todos los posibles. Segundo, porque a veces no ha sido nada sano. Y tercero, porque creo que cada uno tiene el suyo propio. Entonces os pongo de ejemplo que yo estudiaba en una biblioteca con muchos mires e ires y eso, y había gente que comía en la biblioteca estudiando a la vez y gente que llegaba a las 11 de la mañana. Pero la cuestión es que todos estaban allí todos los días y eso es lo que os quiero transmitir. Yo decía aquí que el ritmo es de cada uno, pero que no es un paseo, que era un poco, no sé si será la vuestra, pero mi idea al principio. Continúo con esto, no es un paseo. No sé si será vuestra idea, si os rondará por la cabeza que, bueno, yo soy buen estudiante, he ido sacando buenas notas en la carrera, me he ido defendiendo, esto no se me resiste, pues bien, yo tenía esos pensamientos y a mí como que se me resistió un poco. Y bueno, creo que todos venimos de exámenes que hay una regla bastante sencilla, si estudias apruebas, si no estudias no apruebas. Pues bien, el PIR empieza a hacer de las suyas, como yo digo, y este es el primer esquema que te desmonta. Aquí te puedes hartar de estudiar y no sacarlo, puedes tener simulacros muy buenos, simulacros muy malos, puedes sentir que no te sabes nada y sacarlo y sentir que te lo sabes muy bien y no sacarlo. Entonces, bueno, mi idea cuando yo salí de la carrera es que sabía psicología y después llegó el PIR. 12 libros y en ellos contenidos pues que no hemos visto nunca o casi nunca. Entonces, mi idea tras esos años fue que conseguiría dominar ese temario, aprender psicología y ser una súper buenísima profesional. Pues bien, no conseguí dominar el temario, aunque sé mucho más que antes, no considero que sepa psicología y lo de buena profesional tendríamos ahí que discutirlo con mi autoexigencia. Lo que os quiero decir es que esto no se trata de saberte boca arriba y boca abajo los libros, sino de contestar preguntas tipo test. A mí esto no se me metió en la cabeza hasta el último año, por eso si puedo dejar hoy algo de una semilla, pues mejor. Si nos frustramos desde el principio queriendo dominar todo, queriendo ampliar, queriendo entender hasta el tema que no cae desde el año 93 o desde el 96, nos perdemos. Ahora después os hablo un poco de la metodología de estudio, pero se trata de pasar un examen. Para aprender psicología ya está la residencia. Esto me lo han repetido a mí varias veces. Yo no entraba muy bien por ahí, pero creo que la enseñanza que me llevo es esa. Bueno, ese es uno de los puntos. El segundo es el cuidado. Esto sin broma. Yo dejé de lado absolutamente mi vida por el PIR, no hacía nada y bueno, me llevé la sorpresa de que ese año no saqué plaza. La saqué el año que me cuidé. Y bueno, yo quería decir que es una época difícil, una época de soledad, que hay que decir muchas veces que no a los planes.
que podías ir antes sin preocupaciones, pero bueno, al final nos encontramos con nosotros mismos. Y no seáis vuestros peores enemigos. Ya os digo, es duro, pero las piedras las pone el camino solo, no hace falta que nosotros nos pongamos otras tantas. Es importante que el PIR no ocupe absolutamente todo. Dejad espacio para lo que os gusta hacer y hacerlo desde el principio. Deporte, salir con amigos, lo que sea. Pero hay que tener tiempo para cerrar los libros y dejarlos guardados hasta el día siguiente, hasta el lunes o hasta cuando sea. Aquí sí me gustaría contaros mi experiencia. Cuando recibí mi primer suspenso, digamos que descansé aproximadamente un mes, que tampoco fue descansar, y me volví a poner a estudiar. Y en mi cabeza resonó en algún momento, esto no me pasa más, ¿y qué pasa? ¿Que he suspendido por no estudiar lo suficiente? Pues bueno, verás cómo no me vuelve a pasar. Entonces me cogí 2 libros de 600 páginas para ampliar y creo que yo sola me puse el reto de desaparecer de la vida social. Aún siento cierto dolor y cierta pena de mí cuando todos los días salía de la biblioteca a las 9:30 de la noche, con tiempo apenas para ducharme, acostarme, bueno, cenar y acostarme, hasta el día siguiente a las 8 que tenía que estar allí de nuevo. No había días de descanso total, no había Navidad, no había verano y no había nada más que el pie. Supongo que el final era algo que se veía venir desde el principio, pero llegué al examen, como yo solía decir, derrapando. Y por supuesto no saqué plaza ese año. El año siguiente me prometí cuidarme, da tiempo a todo, da tiempo a salir, da tiempo a irte de vacaciones, da tiempo a hacer deporte, a tener amigos, a tener pareja, a tener familia. Quizás no como antes, pero si estamos aquí es que podemos organizarnos para dedicar a cada cosa lo que merece. Y bueno, os preguntaréis que después de todo esto, ¿por qué el PIR? Pues, aun arriesgándome que después de esto penséis en dedicaros a los recursos humanos, no quería venderos humo y bueno, creo que os he intentado transmitir que es un camino duro, pero que hay muchas cosas muy, muy buenas que te encuentran mientras lo recorres. Esto supongo que vuelve a ser algo personal, pero la oposición me ha aportado muchas herramientas nuevas que ahora forman parte de mí como persona. Verte al borde del colapso y superarlo se queda para ti, organizarte cada vez mejor el tiempo también se queda, todo lo que aprendes en los libros también, pero si tuviera que subrayar algo de lo que me llevo es un autoconocimiento. Estás muchas horas contigo mismo, casi te conviertes en tu mejor amigo y creo que aprendes a escucharte, a valorarte y a disfrutar con las pequeñas cosas que te regalas. Aprendes cómo eres en tus malos momentos y aprendes a afrontarlos y a disfrutar al máximo de los buenos. Y bueno, no quiero hacer spoiler porque creo que es algo que cada uno debe descubrir. Y bueno, preguntaba a una compañera qué es lo que pasaba detrás de esto que estamos contando, ¿no? Del PIR. Entonces, yo quiero comenzar leyendo una frase que siempre tenía en mi escritorio, que es que todo lo que le deja al PIR, el PIR te lo da después. Sé que os he contado bastantes verdades en este rato, pero esta no lo es menos. Entonces, estoy de acuerdo con mi tutor que decía que esta es la profesión más bonita del mundo. Todavía creo que me encuentro aterrizando en el hospital, pero puedo contaros las sensaciones que hasta ahora he vivido. Por resumir un poco, os cuento las que para mí son especiales. La primera, la satisfacción que te da que una persona que has escuchado sufrir te diga gracias, me estás ayudando mucho, porque de repente todos los años que llevamos estudiando sirven para algo y por fin te enfrentas al sufrimiento humano. Y bueno, no arreglas ninguna vida con una varita mágica, pero alguien pone en ti su confianza, su dolor y tú con las herramientas que tienes eres capaz de al menos escucharlo, al menos entenderlo y al menos hacer algo por compartir ese dolor y hacer algo con él. La segunda es que todos los días me vuelvo a casa después de muchísima estimulación. Puedo deciros que es un no parar de aprender, por eso he dicho que hasta ahora pensaba que sabía psicología, pero era mentira. Y si alguien no quiere volver a sentir que realiza un trabajo monótono, creo que este es el lugar. Tras esto quería contaros por qué el PIR en la academia. Pues bueno, desde mi punto de vista tengo varias cosas ahí señaladas. Los profesores creo que son profesores con experiencia, con mucha experiencia, que no solo te están contando un manual, sino que te cuentan bastantes ejemplos de lo que ven en la práctica clínica, porque todos están haciendo el PIR y creo que las clases, como os he dicho, no, hay contenido que no hemos visto nunca, para mí eran necesarias y yo cuando salía de la clase sentía que el 50% del trabajo ya lo tenía hecho, porque un ejemplo,
como que tienes ahí esas cosas en la cabeza y no se hace un tochaco infumable que es el que sería pues toda la teoría. Evidentemente necesitan memorizar cosas y tal, pero yo creo que los profesores muy buenos. Además creo que algo bueno es que siempre son los mismos y eso es bueno también, porque, porque no van a tener otra formación personas de diferentes partes de España. Después yo quería hacer hincapié en Rosa, que no sé si la conocéis, pero creo que es una figura importante aquí, que es la tutora de, bueno, no sé exactamente de qué, pero de apoyo, vamos, apoyo, apoyo psicológico durante el PIR. Yo y otras compañeras que me encontré aquí el día que sacamos la plaza coincidíamos en lo mismo, que nos había ayudado mucho porque te ayuda a tener una visión más positiva. Es la que me ha dicho todas esas cosas que ahora os traslado a vosotros de cuídate, descansa, no pasa nada, te lo sabes, de una manera diferente a como te lo dice el resto, porque en ese momento te lo crees. Entonces yo creo que es algo bastante, bastante bueno de aquí y a resaltar. Los manuales, para mí, depende eso mucho de la forma de estudiar de cada uno. Yo prefiero estudiar y leer bastante y después yo misma quedarme con lo que quiero resumir, porque ya os digo, el examen está siendo menos de memoria y más de comprender, y a mí me parece difícil comprender con 4 puntos ahí sin explicarte qué es, de dónde sale. Es verdad que esto quizás hay algunas partes que tú te las lees la primera vez y dices, vale, esto no, porque esto es historia o porque esto es darle un contexto a la teoría que nos están contando. Y, y yo qué sé, pues lo importante es al final esos 4 puntos, pero creo que darle un contexto es importante. Los esquemas, no sé si los habéis visto en alguna parte, pero bueno, son los resúmenes del libro que para mí fueron imprescindibles en mi segunda vuelta, porque al final yo tampoco era otra de las cosas que no me quería creer, pero al final es que nos preguntan muchas más cosas de las que ponen los esquemas. Entonces, están muy resumidos, son muy visuales, yo los rellenaba también con los libros y tal, pero creo que ponerte a resumir un libro de 500 páginas a mano te quita mucho tiempo y bueno, para mí los esquemas fueron un material imprescindible de darle vueltas y darle vueltas. Entonces creo que esa parte también te ahorra muchísimo trabajo y te sintetiza muy bien la información. Y por último, quería hablaros de las preguntas, ¿no? De CDEPSAM, que es uno de las aplicaciones de CEDE, que para mí, bueno, yo ya cuando me convencí que tenía que estudiar menos y hacer más preguntas, por lo que os he contado antes, al final se trata de contestar preguntas tipo test, no de saber psicología, y me puse a hacer preguntas y la verdad que pocas veces me he encontrado preguntas iguales y yo hacía todos los días 50 por la mañana y 50 antes de irme, no todos, pero la mayoría, y no me he encontrado ninguna pregunta así. También las preguntas son bastante más difíciles de las que después están en el examen, aunque ya os digo que estos últimos para mí están aumentando la dificultad, pero son bastante más difíciles, te puedes poner grado de dificultad y eso es bueno porque llega el examen y eso sí que para ti es como el pan de cada día. Y bueno, para mí también, ya os digo, una herramienta que utilizaba todos los días, súper, súper útil. Y bueno, mi metodología fue 4 vueltas al temario, más o menos organizado como se van a organizar los cursos, porque la primera yo me leí todos los manuales y los subrayé. Esa fue la que me ocupaba más espacio en el tiempo. ¿Espacio en el tiempo? Bueno, me ocupó bastante y leer, hacer esquemas, lo que digo, completar esos esquemas, hacerme tarjetas, la parte que no me gustaba como venía o yo lo hubiese puesto de otra forma o algo que consideraba importante, eso es la primera. La segunda ya fue solo con esquemas, llevaba el libro en la mochila, pero oye, que esto me apetece repasarlo del libro porque creo que es importante y estudiaba esa parte del libro, pero sobre todo esquemas. Y bueno, unas fichas que yo me hacía de esta típica de rayas y eso, que también me las repasaba bastante a menudo.
Y ¿qué más? La tercera vuelta seguía siendo también de los esquemas, pero más abreviada, y la cuarta era la semana de antes, que intentaba tocar un poco pues lo más importante de todas las asignaturas. Y bueno, lo que os digo, para mí lo básico al final, bueno, al principio sí que es verdad que es necesario leerse los libros y tal, y estudiar mucho, pero también compaginarlo con muchas preguntas, hacer los simulacros, corregirlos, irte al sitio donde está. Yo los corregía a conciencia, yéndome al sitio en el que estaba la pregunta, repasándolo, por qué he fallado, por qué no, esto no lo entiendo, porque como dando bastante caña a las preguntas, porque te ayuda en el examen a poder darle una vuelta a eso que te están preguntando, porque, bueno, preguntas que no están en el temario, pues hay todos los años. Y eso, pues, hacer tantas preguntas te ayuda a tener esa dinámica de contestar una pregunta que todavía no, o que no te sabes. Y bueno, hasta aquí lo que yo quería contaros. No sé si se ha hecho un poco largo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, pues me lo decís y os intento contestar. Ya. Bueno, voy a coger el testigo yo ahora. La verdad es que poco que añadir a lo que ha contado ya Paula, en primera persona, ¿no? que se agradece mucho. Yo, desde la parte pues de haberme preparado hace muchos años también en esta academia y de llevar muchos años acompañando a muchos de vosotros en esto de prepararos el examen, agradezco mucho escuchar cómo se vive desde dentro, ¿no? Y algo tan reciente como lo que ha traído Paula. Os decía que poco que añadir, pero sí que quería comentar un par de cosas, ¿no? Prácticas en relación con muchas preguntas que a veces nos encontramos que nos hacéis cuando dudáis sobre si prepararos o no el examen. Una es, asusta mucho las ratios, os decíamos antes que habían aumentado las plazas en los últimos años, hemos llegado casi al techo de las 200 plazas esta última convocatoria, en el examen que vamos a tener el próximo mes de marzo, y ¿no? Antes estábamos hablando del 2010, estábamos en 136 plazas. Es un cambio muy potente que nos sigue pareciendo poco y seguiremos luchando por que aumenten las plazas de residentes y las plazas de psicólogos especialistas en salud pública, pero significa que aunque aumenta también el número de personas que se presenta por plaza, bueno, pues es una ratio que es asequible. No sin muchísimo trabajo, sin muchísimo esfuerzo, ¿no? que es lo que estaba contando antes Paula desde su experiencia, pero que sí que es asequible. Hablamos más o menos que se presentan 20 personas por cada plaza, ¿no? Teniendo en cuenta que no todas las solicitudes luego se transforman en personas que se presentan al examen o que se presentan al examen con un trabajo previo que les garantice hacerlo bien como para tener opciones de conseguir plaza, ¿no? Entonces, un trabajo de 1 por 20, ¿no? Es un trabajo duro y complicado, ¿no? Esa es una parte. ¿En qué consiste en términos prácticos en cuanto al examen? Es decir, ¿cuántas preguntas tengo que hacer en un examen como el que tenemos ahora de 175 preguntas para conseguir plaza? Bueno, es verdad que cada año puede cambiar ese número de preguntas en función de la dificultad, ¿no? del examen, que no siempre es lineal, ¿no? Aunque, claro, cuantas más preguntas haya, normalmente estos factores del azar se suelen difuminar un poco. Pero si cogemos los datos de la última convocatoria, que como hemos recordado hace un momentito, ha sido la única con 175 preguntas, y con ese expediente académico que decíamos que ya va hasta el 10, ¿no? Tendríamos que un examen sin fallos, es decir, una persona que utilizará una estrategia muy conservadora en la que solo responde lo que está al 100% seguro de que es correcto y que no va a fallar ninguna de las preguntas que ha contestado, con un expediente medio, vamos a decir, bueno, no sé cuánto es un expediente medio, pero 7, ¿estáis conmigo que 7, 6,5? Bueno, pues hubieran necesitado 130, 131 preguntas del examen. Podríamos pensar, bueno, y si tienes un expediente muy bajito, por lo que sea, ¿no? Porque compaginaste tu carrera con otras responsabilidades, lo bajamos hasta el 5,5, claro, que son 132 preguntas, la que se hubiera necesitado la última convocatoria. Y si tienes un expediente brillante, ¿no? De notable alto de sobresaliente, pues bajamos a 127 preguntas. Si verdaderamente en el examen lo que cuenta es la nota de la prueba y no tanto el expediente académico de forma decisiva. Entonces, que no os desanime
aquellas personas que tengáis un expediente más bajito o que aquellas que tenéis un expediente más alto, también lo ha dicho Paula, ¿no? No os penséis que esto es como lo de la carrera, hay diferencias, pero que lo importante va a ser el trabajo que hagamos para hacer un buen examen. Estáis pensando que quién hace un examen sin fallar ninguna pregunta, un examen como este, ¿no? Esto es algo más teórico que real. Lo real sería que tuviéramos varios fallos. Si nos vamos al extremo de un examen poco conservador con muchos fallos, con 30 fallos en la última convocatoria, hubiéramos necesitado con ese expediente medio de 7, decíamos, o de 6,5, 140 preguntas, 141 preguntas correctas. Luego habría que descontar los errores. Ya sabéis que en este examen cada acierto es un +3, cada error es -1, cada blanco no computa, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Lo que os tendríais que plantear. Voy a necesitar un examen de 140 preguntas bien y, bueno, luego eso puede subir o bajar un poquito en función del expediente y, sobre todo, en función de cómo sea el examen de ese año. Pero esa es un poco la idea y yo creo que es una idea asequible. Si esto lo traducimos a lo que vamos a hacer en los cursos, y ya con esto no me voy a enrollar mucho más para que podáis seguir preguntando cosas, ¿no? Imaginaros que os apuntáis al curso de Sevilla, al curso de Granada, al curso de Málaga este año y que vais a empezar el mes de abril, ¿vale? Desde que os matriculéis hasta que empecemos con la primera clase vais a tener material. Con lo cual, si tenéis disponibilidad, nuestra recomendación es que os veáis los vídeos que hemos grabado en el campus virtual, los profes de cada materia, para orientaros un poco en cómo enfocar el trabajo en cada asignatura, que empecéis con las primeras asignaturas que tenéis programada en el calendario que vais a tener de clases para tenerlo trabajado antes de llegar a esas clases y si no podéis, ¿no? Pues que en abril, con ese trabajo previo sin él, empecemos a dar la primera vuelta, ¿vale? De abril a septiembre. ¿Qué significará eso? Que los sábados os levantaréis por la mañana, os conectaréis y empezaremos a trabajar los contenidos de todas las asignaturas. Cada asignatura tiene un profesor especializado en esa materia y la mayor parte de los profes que estamos en este curso llevamos muchos años rodando con todos los materiales. Es decir, que nos sabemos al dedillo cuáles son los textos de los que han sacado las preguntas, cómo lo han preguntado en las últimas convocatorias y os vamos a poder acompañar y guiar en cómo estudiar cada asignatura. Además, no solo nos vais a tener en la clase, nos vais a tener disponibles durante todo el curso a través del foro que tenemos de consultas a distancia. Entonces, cualquier persona que en un determinado momento, aunque no estemos trabajando esa asignatura en ese momento en el curso, esté estudiando, haya hecho un simulacro, haya hecho una convocatoria y tenga dudas, va a poder inmediatamente interactuar a través del foro con el profe de esa asignatura, preguntarle, ver las preguntas que hacen las compañeras, los compañeros, ¿no? Y a mí eso es algo que me parece que también te ayuda bastante en la parte del estudio, ¿vale? Empezaréis esa primera vuelta con vuestra propia planificación del estudio, seguro que empezáis ahí a saco, casi sin dormir, como decíamos antes, sin cuidarnos, ¿no? De todas las ganas que uno tiene de coger todo el trabajo, pero a medida que vas avanzando y que te vas desgastando, pues hay altibajos anímicos de trabajo, de que te cunde, de que vas fallando, y ahí es donde entra en juego lo que contaba antes Paula de las tutorías de orientación, de planificación de estudio, que son las que hace Rosa, ¿no? Y que, bueno, pues que también las vais a tener disponible a lo largo de todo el curso. Podéis contactar con ella también a través del campus virtual y, bueno, pues ya quedaréis en hablar por teléfono, ¿no? En poder interactuar con ella directamente para que os vaya guiando también en cómo enfocar el estudio, ¿no? O las dudas que estáis teniendo para seguir avanzando. Bueno, pues iremos trabajando, sobre todo en esa primera vuelta, con el manual, con los esquemas de clase, ¿no? Dando una estructura a todo el trabajo previo de base para que luego, cuando vayamos al formato de la segunda vuelta, que aquellos que queráis ir a las clases presenciales lo hagáis directamente con los mismos profes en cada asignatura en la primera vuelta, podamos enfocar todo eso que habéis trabajado. Ya no hace falta que nos volvamos a leer los manuales, pues ya los tenemos subrayados, tenemos hechos los esquemas, vamos a trabajar sobre lo ya trabajado, pero sobre todo con un enfoque, decíamos, aplicado de las preguntas del examen. Cogeremos las de las últimas convocatorias, cogeremos preguntas difíciles, aunque sean más antiguas, que nos ayuden a estudiar, cogeremos preguntas nuevas que hagamos los profes para intentar practicar aquello que puede ser más complejo y en asignaturas pues, más clínicas o más aplicadas incluso podemos trabajar con algún caso clínico y luego formulando preguntas tipo examen, ¿no? La cosa es cambiar la mentalidad. La primera vuelta es voy a dominar los contenidos, la segunda voy a aprender a utilizar todo lo que he estudiado para luego responder bien a las preguntas del examen. Eso es algo que vamos a trabajar en clase y luego en paralelo, por supuesto, vais a trabajar, también lo ha dicho Paula, con el CD Exam y con los simulacros que vamos organizando a lo largo del curso, con las preguntas de otras convocatorias, con las preguntas que hacemos de repaso de área, ¿no?
con un material de preguntas, ¿no? Y de forma intensiva en esa segunda vuelta. Y bueno, pues ya en enero, otra vez en el formato online, ¿no? De enero a febrero, podremos dar una vuelta completa otra vez a todas las asignaturas, pero con la idea ya no de meternos con contenidos nuevos, de calentarnos la cabeza, sino de sentirnos más seguros que dominamos el material, repasando todo y esperando a la fecha del examen, ¿no? Que imagino que podéis tener algo también en la cabeza. Llevábamos muchas convocatorias con el examen a finales de enero, primeros de febrero. Este año va a ser en marzo. ¿Qué pasará con la próxima convocatoria, no? Lo más intuitivo es pensar que el Ministerio se esforzará por volver a colocar el examen en las fechas que venían siendo tradicionales. Y yo creo que con eso es con lo que tenemos que trabajar en la cabeza, ¿no? Por eso el intensivo, ¿no? La tercera vuelta la vamos a hacer en esas fechas pensando que el examen podría ser en febrero. Y si, bueno, al final sigue un poco la tendencia de este año porque todavía no ha dado tiempo a organizarnos, digo, a nivel ministerial, ¿no? Para hacer las pruebas selectivas en esa época, pues podrá ser en marzo, mucho más no va a cambiar ahí el escenario. Bueno, y esta va a ser la idea del curso, ¿vale? Yo creo que con esto tenéis los puntos más importantes. Vamos a abrir otra vez la posibilidad de que habléis a través del micro o que pongáis preguntas en el chat, cosas que se os hayan ocurrido a partir de lo que os hemos ido contando y entre Paula y yo os intentamos contestar, ¿vale? ¿Queréis preguntar? Miramos aquí el chat. Bueno, mientras vais escribiendo o vais pensando, contar sobre otros recursos que estamos utilizando ya desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, un recurso que utilizamos es el CD Memory, que es un formato de repaso basado en tarjetas de memoria, que aunque no tienen el mismo formato que el examen PIR, porque no es una pregunta con 4 opciones de respuesta, tiene la ventaja de constituir un repaso eficiente, porque es un banco con muchas tarjetas de todas las asignaturas, tú eliges qué asignatura quieres repasar y en función del grado de dificultad que tú le asignes a cada pregunta que vas respondiendo, vas seleccionando cuál va a ser la siguiente pregunta. Con lo cual, como que puedes ir de forma más eficiente por contenidos que te están costando y el algoritmo no va a elegir nunca preguntas que las domines o que las catalogues como fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro formato al que añadir a lo que planteábamos antes, ¿no? Y también, un poco en la línea de lo que hemos dicho al principio, cuando hablábamos de los cambios de tendencia en el examen, hacia un mayor énfasis en la parte de la intervención y de los tratamientos. Este año hemos hecho por primera vez un curso transversal, ¿no? A los cursos de preparación para el examen para reforzar la parte de tratamientos, con esa idea de que lo preguntan mucho en el examen. Entonces, la idea es no plantear nuevos contenidos, sino integrar lo que se ve en la parte de psicoterapias con la parte de clínica, de infantil, alguna cosa de salud, ¿no? Y que podamos repasar, ¿no? Todos esos contenidos que están separados en distintas asignaturas y que están preguntando tanto en el examen. Entonces, ya hace unos cuantos años elaboramos la guía de tratamientos con esa idea y este año pues hemos ido un poquito más allá y hemos hecho este curso de tratamientos y un poco, bueno, pues la sensación por el feedback que nos van dando es que ha gustado, que ha sido bastante útil y estamos decididos a seguir también utilizándolo como una herramienta más. Así que el próximo curso también de forma transversal, ¿no? Más o menos empezaremos después del verano, septiembre, octubre como muy tarde, septiembre más bien, la verdad, empezaríamos ese curso de tratamientos y complementamos todo el trabajo que estamos haciendo en las 3 vueltas. Bueno, veo que hemos contestado las dudas que teníais al principio, ¿no? En la parte introductoria, porque no estáis escribiendo demasiados. Si antes lo digo, antes escribe Jennifer. Ah, mira, ya estáis escribiendo. Jennifer dice, en primer lugar, disculparme porque me he incorporado un poquito tarde, con lo cual no sé si ya habéis hablado sobre esto, pero a mí me interesa hacer la formación online y no sé cómo se llevaría a cabo. Ya he visto que has estado explicando las clases presenciales, podría darme esa información. Bueno, todos los cursos que vamos a hacer este año se pueden hacer en formato online, ¿vale? Los cursos presenciales, las clases están grabadas y aquellas personas que las queréis hacer totalmente online lo vais a poder hacer online. Entonces, el curso que hemos planteado, que es este que vamos a empezar en las sedes de Andalucía, tiene 3 vueltas. La primera vuelta es online para todos los alumnos. La segunda vuelta
puede ser online o puede ser presencial, y la tercera vuelta vuelve a ser otra vez online para todos los alumnos. O sea que si tú estás decidida a hacer el curso en la modalidad online por las razones que tú tengas, bueno, pues eso funciona, va a funcionar así. Veo que están escribiendo mis compañeros de administración, Santi en concreto, que aquellas personas que estáis ahora en esta sesión informativa tenéis acceso a entrar en el campus virtual con el usuario invitado a Andalucía, y la clave me imagino será la misma, ahora lo pondrá también Santi, y a través del enlace que está colgado ahora en el chat podéis acceder a 2 clases de prueba, las que elijáis para poder ver un poco cómo es el mecanismo de las clases, y si tenéis alguna duda sobre, en términos prácticos, en qué consisten, pues que no haya ninguna, ¿vale? Rosa dice, hola, yo estoy en tercero de carrera y tenía pensado apuntarme en cuarto al PREPIR. Supongo que es una buena idea, pero estoy un poco indecisa. ¿Se compagina bien el curso con el estudio universitario? Bueno, pues la idea del PREPIR la, la empezamos hace ya unos cuantos años, fijándonos un poco en la experiencia de otras especialidades. Nosotros llevamos 27 convocatorias del examen, que llevan todavía muchísimas más convocatorias, y que ya desde la carrera, cuando uno está decidido a prepararse para trabajar en el ámbito clínico y en la pública, pues empiezan a estudiar, ¿no? Entonces, desde luego que es compatible, porque es un estudio muy a la carta, en la que uno lleva el ritmo del tiempo que le puede dedicar. Y desde luego es complementario, porque los contenidos del examen son los contenidos de la carrera, ¿vale? Entonces, te respondería que sí a las dos cosas. Me parece que es muy buena idea, ¿no?, el empezar a familiarizarnos con los contenidos de cara al examen desde que estamos en los últimos años de la carrera. Es bastante motivador, ¿no?, ver ya esa parte más aplicada y práctica. Y bueno, ya te digo que es totalmente compatible, porque el ritmo lo vas a ir marcando tú. Que estás en una época que tienes más carga de trabajos, de exámenes, y tienes que reducir el ritmo, pues ahí pues dejas en un segundo plano el PREPIR, y en otros momentos en los que le puedes echar más horas, ¿no?, vas compensando, ¿vale? Entonces sí que sería perfectamente compatible, ¿vale? Bueno, pues la pregunta de Rosa, que era la última que estaba colgada, también, ¿no?, la dejamos ahí contestada. Bueno, llevamos una horita casi desde que hemos empezado, y bueno, pues hemos podido tratar las preguntas que teníais, cómo ha ido cambiando el examen en los últimos años, ¿no?, la parte de más experiencia que nos ha traído Paula, y luego llevárnosla un poco a los cursos y a cómo trabajamos en la preparación para el examen desde la academia. Y bueno, vamos a dejar así un poquillo porque podáis hacer alguna pregunta más. No queremos cerrar y que os quedéis ahí con alguna pregunta, y si no, pues iremos cortando. Recordaros que tenéis acceso al campus virtual, no solo para las clases de pruebas, sino para que veáis un poco cómo está organizado, ¿no? Podáis ver todas estas cosas que hemos planteado antes, de los foros, ¿no?, de las videotutorías, ¿no?, cómo está organizado el campus virtual, ver las clases, y que yo creo que no hay ninguna pregunta más. Y que podáis pensar un poco qué modalidad de todas las que tenemos se puede adaptar más a vuestras necesidades, ¿vale? El descuento del 50% para los alumnos que ya se hayan preparado, ¿vale? Y nada más, yo creo que vamos a ir cerrando por aquí. ¿Os parece? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a despedir, entonces. Os digo adiós, le paso luego el micro a Paula para que también se pueda despedir ella, y cualquier duda que tengáis, pues nos podéis llamar, escribir, ¿vale? Y vamos a intentar solucionarla, ¿vale? Bueno, le paso el micro a Paula. Bueno, pues nada, espero que, que os haya gustado y que os haya quedado claro. Y bueno, como último, que si estáis dudosos o lo que sea, yo siempre aconsejaría que sí, que es verdad, como os decía antes, que es un camino que cuesta, pero la verdad que lo que espera después merece la pena.
Así que si estáis dudosos, podéis embarcaros en esto y nada, si tenéis alguna duda, pues eso, preguntadlo por un correo, por lo que sea necesario. Hasta luego.